Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Cuando mando una carta, es todo un proceso de fe. Cuando le escribo una carta a mi hermana en Lima, por ejemplo, es imposible que yo le pueda entregar la carta personalmente. Ella vive en el Perú y yo vivo en los Estados Unidos. Necesito la ayuda de la oficina de correos. Pero para que el servicio postal pueda hacer su parte, yo tengo que llevar la carta al correo o ponerla en el buzón primero. No me puedo quedar con la carta. Luego tengo que confiar que el correo la mandará al Perú y que el cartero se le entregará a mi hermana en su casa. A pesar que no puedo ver todo lo que pasa en el interín, mi fe en el correo postal me asegura que mi carta llegará sin contratiempos. De la misma forma, cuando nos enfrentamos a un gran problema, nuestra fe es desafiada, sabiendo que nos es imposible resolver la dificultad por nosotras mismas. Reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Claro que primero tenemos que ir a Dios en oración. Hasta este momento todavía estamos aferradas a nuestro problema. Sabemos que la situación no se va a resolver hasta que no se la encomendemos a Dios. Y una vez que se lo entregamos, debemos poner nuestra confianza en Dios para que Él lo resuelva a su manera. Aunque no podemos ver lo que Él está haciendo, nuestra fe nos asegura que su trabajo es como si estuviera ya hecho. ¿Confías en Dios hoy? Cuando confiamos en Él, convertimos los problemas en oportunidades. Hebreos 11:1 dice: tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe. Todo esto parece tan básico. Obviamente la persona que quiere buscar a Dios tiene que creer que Él realmente existe, ¿no es cierto? Y probablemente, como todos los lectores originales de la carta a los hebreos, creían que Dios existía. Entonces tal parece que esta observación era totalmente innecesaria. Y para remate, que esta declaración fuera hecha a aquellos que querían acercarse a Dios, parece totalmente fuera de lugar. Aquellos que van a Dios no irían si ellos no creyeran en su existencia. Pero puede que esta declaración sea más profunda de lo que parece. A pesar de que creemos en Dios, muchas veces nosotras vivimos como ateas prácticas. Frecuentemente, aunque tengamos un alto concepto de Dios en nuestras mentes, no parece que Él tenga ninguna relevancia práctica en nuestro diario vivir. Nosotras pensamos en Dios, le oramos a veces y asumimos que Él espera un buen comportamiento moral de nosotras. Sin embargo, su Espíritu Santo no entra en nuestras decisiones momento a momento. No oímos ni tratamos de escuchar su voz y no vivimos en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder de nosotras mismas. Y aunque Dios existe, Él no parece existir de forma significativa. Eso no nos lleva a ninguna clase de experiencia provechosa con Él. La primera verdad fundamental para experimentar la presencia de Dios de forma real es de creer que Él existe en términos prácticos, como una personalidad
accesible, con la cual nos podemos relacionar. Ese es el primer paso, pero es tan simple que muchas veces se nos olvida. Nuestras mentes comienzan a divagar y antes de que nos demos cuenta, Dios se convierte en una idea o en música de fondo en nuestras vidas. Tenemos que traer a Dios de regreso continuamente a primera fila, como el objeto de nuestra adoración y como la persona con la cual nos relacionamos constantemente, y cuando lo hacemos tenemos una aventura real y verdadera en su presencia. Versículo 6. Y que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. La Escritura nos dice que Dios quiere bendecirnos, que anhela demostrarnos su compasión, que desea contestar nuestras oraciones y tener una relación íntima con nosotros. Por eso Él nos invita a buscarlo fervientemente. Si tú realmente quieres conocer y experimentar a Dios más completamente, tú tienes que acercarte a Él con la expectativa de que Él te recompensará cuando lo buscas. Pero si tú piensas que Él puede que te conteste, tú interpretarás cualquier demora como un desaire de su parte. Si tú piensas que Él le responde solo a aquellos que viven a las alturas de sus estándares, interpretarás cualquier demora como una señal de que le has fallado a Dios de alguna forma. Pero si tú asumes por fe que Él está deseoso de responder a tu deseo de encontrarlo, comenzarás a interpretar todo en la vida como una conversación con Él, y tu conciencia de su presencia aumentará tremendamente. ¿Pero qué es la fe? La fe es más que una creencia en Dios, es un estilo de vida. Los héroes de la fe, aunque fueron imperfectos, confiaron en Dios y le entregaron su vida a Él. Estos hombres y mujeres comunes, con una fe poco común. Cada uno de ellos fue un ejemplo de lo que la verdadera fe es. Y cada uno de ellos, como toda la gente de fe, recibió la recompensa reservada para aquellos que agradan a Dios. No por obras, sino por fe. Ellos vivieron en vista de una realidad invisible, enamorados del Dios invisible y anticipando un futuro invisible. Nuestra fe en Dios crece a medida que tenemos compañerismo con Él. La oración, la meditación en la palabra, la adoración y la disciplina nos ayudan en nuestro andar con Dios. Miremos nomás la fe de Enoc. Enoc caminó con Dios en un mundo impío antes del diluvio y pudo mantener una vida pura. Enoc proclamó la palabra de Dios y Dios lo rescató de este mundo. Como Enoc, ¿caminas tú con Dios criando a tu familia de manera correcta? Cuando la definición misma de la familia está yendo por el camino equivocado. Si la fe fuera el tema de conversación en tu vecindario, ¿sería tu familia un buen ejemplo de Cristo? ¿Se destaca tu familia de entre la multitud o sigue simplemente al montón? También Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Cuando Dios le advirtió a Noé que se venía el diluvio, Noé reverentemente construyó el arca, en obediencia al mandato del Señor. Estoy segura de que Noé y su familia fueron ridiculizados por la gente alrededor suyo,
hasta que llegaron las aguas del diluvio y se los llevó a todos. La fe de Noé influyó a toda su familia y todos fueron salvos. El diluvio probó que Noé tenía razón. Jesús hizo referencia a este evento al advertirle a la gente acerca de su regreso. Noé cumplió la voluntad de Dios y se convirtió en el libertador, no solo de su propia familia, sino de toda la humanidad, incluyendo a los animales de la tierra. Y como Noé, ¿inviertes tú tiempo, energía, finanzas y talentos en la obra de Dios? ¿Creyendo en su palabra? ¿De que tu inversión en las cosas del cielo vale la pena? ¿O más bien te enfocas principalmente en tus ambiciones, tus prioridades y en busca de las cosas mundanas, que son pasajeras? Pero Dios busca una sola cosa. Él busca la fe, una fe que está dispuesta a confiar en la fidelidad de Dios.